Yo lo que pienso, y lo digo con respeto, pero lo que le oímos ayer al señor presidente con respecto a la doctora Maritza, a quien no conozco y jamás he visto en mi vida, hago la claridad, es un acto de machismo impresentable. Totalmente impresentable. Mire, es el capítulo de esta semana de la misoginia del señor presidente. A ver, María Consuelo, ¿por qué? No hay derecho a que el presidente invisibilice a una mujer que sí estudió Derecho en el externado, porque ella sí es abogada, y no simplemente por haber estado en el externado tiene formación de abogada, sino que sí lo estudió, hizo un par de magísteres, pero además estuvo en 3 periodos en el Congreso de la República y tiene una vida intachable. Pero adicionalmente, no hay derecho que sigamos en este país y en cabeza del señor presidente mirando a las mujeres por con quién están casadas o de quién son hijas o de quién son hermanas. O sea, yo sí rechazo ese ataque de violencia de género del señor presidente. Me parece gravísimo, me parece gravísimo, y me parece que si en cabeza del señor presidente está, pues a mí sí me gustaría saber dónde están las mujeres petristas y las mujeres feministas petristas, que tanto hablan de los derechos de las mujeres, pero solamente cuando son de las huestes petristas. María Consuelo, le puedo informar que el petrismo esta mañana está en modo seguir la línea del jefe político. Y todas las mujeres calladitas, y les parece que todas somos esposas o hijas o hermanas, como siempre hacen para propiciar la violencia de género. Están pasando 2 cosas, Felipe, Héctor, en este momento. Como el presidente Petro dijo que el esposo de Maritza Martínez era, y da lo mismo, él pone condenado o procesado como si fuera lo mismo. Imagínese usted, que además es impreciso, es mentiroso. Entonces ya quedó graduado, el señor se llama Luis Carlos Torres. Ya quedó graduado por una investigación que tuvo, y efectivamente la investigación fue archivada. Ya quedó graduado de paramilitar. Y la señora Maritza Martínez es solo la esposa queda graduada como jefe de un paramilitar. Sí, realmente sí. Pero segundo capítulo de las muñecas de la mafia. Pero es la misma misoginia que utilizó cuando se refirió a las colegas periodistas como las muñecas de la mafia. Es exactamente la misma. Nos ve como fichas. Reprochables ambas, por supuesto. Vi a propósito, Felipe, el presidente de la República no puede estar alimentando ese odio. Un trino de una periodista a la que el presidente le pone, esto sí es una periodista de verdad, una periodista que se echa un cuento sobre la franja de Gaza y el genocidio de Gaza, y el presidente dice a modo de vainazo, esto sí es una periodista de verdad. No. Cierro el paréntesis. Al final de cuentas, a mí me cuesta mucho trabajo leer al presidente, ¿sabe? Porque esos bandazos de un lado para otro, habla de las minorías, de las mujeres campesinas, de no sé qué, y las mujeres mafiosas, que ve como fichas, que no son profesionales, que no han estudiado, o sea, no cuentan nada de lo que ella haya hecho, sino de quién es esposa. Y no la discusión. No, eso sería reprochable, no solo porque lo diga Petro, que es el presidente de la República, sino que lo diga cualquier persona. Sí, Felipe, lo que pasa es que la descalificación de fulanita, mujer, porque su marido hizo, suponiendo, yo voy a suponer, Felipe, que el señor hubiera sido investigado y condenado por paramilitarismo, que no lo fue, pero suponiendo, entonces eso es la descalificación en otra persona. Es que la conversación es inconveniente, es fea la conversación que plantea el presidente Petro, Néstor, porque entonces tendríamos que hablar de las investigaciones por parapolítica que hubo dentro de la familia de la primera dama Verónica Alcocer, o de Nicolás Petro, o del pasado del presidente Gustavo Petro en la guerrilla. Y yo creo que no se trata de mirar cuál es el pasado o cuál es más criminal, si esa fuera la discusión, sino mirar el hecho objetivo, y es que el Consejo Nacional Electoral, que es legítimo, dio o profirió una decisión legítima. Pero déjeme decirle una cosa, Néstor, para dejar hablar a los compañeros. Héctor, discúlpeme, el bullying, supuesto bullying que le hicieron a la hija del señor presidente, por la cual supuestamente se fue a vivir a Francia, duró 4 días o 5, todavía está en el colegio en Bogotá, es lo que hizo ayer el presidente con la doctora Maritza es bullying. Bullying. Violencia de género, ella dijo violencia simbólica.
violencia contra la mujer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de María Consuelo, Néstor. Me parece que las declaraciones del presidente son totalmente reprochables, y adhiero además a todo lo que dijo en relación con la doctora Maritza Martínez, a quien yo también conozco por el hecho de ser profesional abogada del externado, como lo recordó María Consuelo, y francamente pues es una cosa que no tiene nada que ver con la discusión en la que estamos. Me parece que deslegitimar las instituciones no solamente es un caso aquí de misoginia y de agresión a una mujer injustificadamente, etcétera, sino que todos los comentarios que hizo en relación con los actuales magistrados del Consejo Electoral me parecen reprochables. También la alusión al doctor Lorduy, porque pues ahí hay un asunto que judicialmente se ha resuelto, se ha tratado, etcétera. Yo pues no tengo por qué defender al doctor Lorduy, con quien no tengo ninguna relación más allá de algunos saludos en algún momento, pero pues si no acatamos las decisiones judiciales, pues entonces este país ¿para dónde va? Si al señor lo declararon inocente o le precluyeron la investigación o la razón que hubiera sido, pues se acabó la investigación y punto. Entonces no me parece bien que estemos deslegitimando al Consejo Electoral. El Consejo Electoral es una autoridad que yo creo que hay que cambiar. A mí no me gusta su origen, me parece que ha cumplido históricamente mal su tarea, etcétera. Me parece que en este caso se equivocó, pero es una institución que hay que respetar. Mire el Bosque, porque con Lorduy pasa un poquito lo mismo, Felipe, que con la doctora Maritza Martínez. Ella graduada esta mañana por cuenta de las barras bravas del petrismo, como la esposa del paramilitar, y Lorduy graduado como asesino. Hágame el favor. Descalificación de magistrados porque toman una decisión en contra de los intereses del presidente. ¿Y cómo se recoge eso? No, eso ya, Felipe, no. ¿Cómo se recoge? Es que eso es lo grave, es una estigmatización. Sí, pero a nivel subconsciente hay algo. Intolerable. No sé qué adjetivo utilizar. Pues, ¿Qué subconsciente de qué, Paola, me dice usted? Pues porque es que esos ataques contra las mujeres a mí sí me llaman la atención una y otra vez, y le digo que esto es ya puro maltrato psicológico, ¿no? Porque además como socava los propios cimientos de la autoestima de las mujeres, y es decirles, ustedes no tienen agencia propia, sino ustedes son, como bien decía María Consuelo, exactamente, un apéndice de, dependientes de, esposas de, hijas de, primas de, sobrinas de, y no sé qué es lo que haya en el fondo, porque creo que va mucho más allá de lo que se ve y se le escucha con las palabras, sino no, digamos, no estaría de más, y ojalá, lástima que esto no se pueda, que sea obligatorio pasarlo por un diván, porque creo que hay algo en el inconsciente del presidente que sí aflora una y otra vez con las mujeres. 8 de la mañana, 7 minutos. Anoto la sugerencia del diván, Paola. Señor Luis Ernesto. Néstor, está muy bien que aquí al unísono rechacemos las palabras del presidente tratando de descalificar a un juez o a quien determine cualquier tipo de sanción, sentencia por su historia personal, o peor aún, por la historia personal de sus familiares. Eso es inaceptable y está bien que lo rechacemos. Pero como dice usted, Néstor, por favor sonrían todos para verles los dientes de leche. Es que lo que aquí hay de fondo es cuál es la intención política de los magistrados del CNE, no cuál es su historia familiar, personal, no, cuál es la intención política y cuáles son los orígenes políticos de los magistrados del CNE. El ex representante a la Cámara, César Lorduy, del grupo político de la familia Char en la costa Caribe, ha militado en ese partido político, ha militado ahí. Sí, claro que sí. La senadora Maritza Martínez del partido de la U militó. Permíteme, Daniel. Permíteme, Daniel. ¿Cuál es la intención política de las personas que hacen parte de la comisión de acusación? ¿Me permites, Daniel? Ojalá usted haga esa misma pregunta. Sí, claro, le permito, le estoy haciendo una intervención y ya. De acuerdo, pero porfa, primero escucha. La ex senadora de la U, Maritza Martínez, que además ejerció en su momento, por supuesto, oposición a lo que representaba el senador Gustavo Petro. De Cambio Radical ni ser de la Álvaro, no, es que no estoy hablando de delitos, por favor, Néstor, no pongan palabras en mi boca que no he dicho. Entonces, ¿cuál es? El ex representante a la Cámara, Álvaro Prada, políticos. El ex representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que además, como lo han mencionado en distintas ocasiones, también está en el proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe, un fiel seguidor de el Centro Democrático. Entonces, y que además es el ponente de este fallo. Entonces, cuando les digo los dientes de leche, uno de los ponentes. Es porque no se olvide que el otro es Benjamín Ortiz, que es liberal.
es porque, por favor, seamos serios. Aquí no podemos pretender que el Consejo Nacional Electoral, conformado por excongresistas, algunos quemados, un recicladero de políticos para muchos, es el que está tomando una decisión. Y aquí tratamos de devanarnos los sesos haciendo un análisis jurídico de por qué, si la ley dice esto, el artículo dice esto. No, aquí hay una intencionalidad política. Y no verlo es nuevamente tratar de cambiar una realidad. Sí, pero el lo Consejo que no puede Nacional pasar Electoral no es la Corte Constitucional. Lo que no puede pasar es que terminemos legitimando la actuación de las instituciones. Es un tribunal siempre político. Ha sido así. Puede que no nos guste, un tribunal político porque así lo diseñó la Constitución. Por eso. Pero entonces lo mismo aplica para la fiscal general. Hay que respetar la actuación de las instituciones así no nos gusten, porque el otro camino es el camino del desconocimiento de las instituciones y del autoritarismo. Ahora, Néstor, y lo mismo. Ahora, a estas alturas le iba a decir Luis Ernesto, sí, pues estamos descubriendo que los políticos se tomaron el Consejo Electoral. Sí, pero además solo le aclaro que entre esos políticos que están en el Consejo Electoral también pues hay dos del pacto histórico, y el pacto histórico en el Congreso votó por la elección de los que hoy están en el Consejo Electoral. Bueno. Entonces, sin sorpresas. Y hoy entonces critican que la investigación por la ñeñe política no tuvo desarrollos en el Consejo Electoral, que Odebrecht tampoco tuvo desarrollos. Sí tuvo desarrollos, Néstor. Perdón. Óscar Iván Zuluaga está en juicio, estuvo a punto de ser presidente de Colombia y hoy está acusado. Y ahí por esos dineros. no decían los mismos que el Consejo Nacional Electoral estaba tomado por políticos, sino que había que investigar esas campañas políticas, ¿no? Y Néstor, más allá de esto también hay que decir que hay solidaridad con personas que hacen parte del gobierno de Gustavo Petro, mujeres que hacen parte, mujeres yo creo valiosas y que tienen una preparación, que también han tenido relaciones sentimentales. Hay una persona, no la quiero mencionar con nombre propio, que es viuda de una persona que fue muy cercana al cartel de Cali. Entonces, ¿qué pensará esa persona que hace parte hoy del gobierno de Petro, que sus calidades profesionales y la calidad de su trabajo la estén juzgando por el hecho de haber sido pareja sentimental y esposa de alguna persona que en algún momento tuvo problemas con la justicia? Entonces hay que también, más allá también de plantearle la solidaridad a la magistrada Maritza Martínez, hay que planteársela a tantas personas, mujeres del pacto histórico, mujeres que hacen parte del gobierno, que tuvieron relaciones con personas que tuvieron problemas con la justicia. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. En segundos, el señor alcalde de Bogotá y la reunión de anoche hablando de agua con el presidente Petro y la posibilidad de declarar desastre en la ciudad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se está anunciando en este momento el ganador del Premio Nobel de Literatura. Lo gana Enrique, la surcoreana Han Kang. Han Kang es una mujer que nació el 27 de noviembre de 1970, es una escritora surcoreana, ganó el premio Man Booker Internacional en 2016 por un texto que se llama La Vegetariana. Ahora mismo acaba de ser anunciada como ganadora, como digo, del Premio Nobel de Literatura de este año 2024. Y decíamos que no estaban las apuestas porque la que mejor estaba situada era también una escritora de esa misma región oriental, de Kanshue, se llama esa escritora china, pero esa mujer no ha sido la ganadora de hoy. De hecho, había otros nombres, además del sempiterno Murakami, estaban por ejemplo el argentino César Aira, la canadiense Margaret Atwood, el estadounidense Thomas Pynchon, Anne Carson, incluso Salman Rushdie, quien era uno de los, o presenciaba algunos de los rumores más fuertes. Pero como digo, la ganadora de este año es la coreana del sur, repito, Han Kang, que nació el 27 de noviembre de 1970. El ELN y el gobierno se volverán a reunir. Lo harán después de más de 4 meses de congelamiento de los diálogos por exigencias del grupo ilegal que quiere el oro y el moro. La reunión, que no tiene fecha, la plantea el propio ELN en presencia de los países garantes para analizar la profunda crisis de la que no van a salir hasta que el gobierno no salga, dice el ELN, de su estado de incumplimiento. Anoche, justamente la dirección de esa guerrilla envió una carta abierta exponiendo y sentenciando al gobierno nacional por uno de esos incumplimientos. Según el ELN, en diciembre del 2022 se acordó el retiro de ese grupo de la lista de GAOs, de grupos armados organizados. Y es el resultado de la reunión de anoche del alcalde Galán con el presidente Gustavo Petro. 8:14 minutos. Alcalde, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, la conclusión es que hay posibilidades de declarar desastre en Bogotá por falta de agua. Néstor, aún no se ha tomado esa decisión la vamos a estudiar técnicamente. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente, pues realmente por primera vez en detalle de la situación del agua en Bogotá y con la ministra de Ambiente, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, la directora de la CRA, entre otros. Y ahí pues fue la oportunidad para contarles lo que hemos hecho este año. Por ejemplo, nos manifestaron la necesidad de avanzar en reducir la presión sobre el sistema Chingaza y les expresamos que ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo y es parte, digamos, del esfuerzo que hemos agilizado este año y es la optimización de la planta de Tibitoc para traer más agua del agregado norte y menos de Chingaza. El presidente tiene la preocupación, que me parece válida, de los retos que significan para la región la situación de precipitaciones en los próximos meses, teniendo en cuenta que es previsible, pues en términos históricos, que los meses de diciembre, enero, febrero, marzo puedan tener bajas precipitaciones y que estemos hoy en una situación, digamos, de restricción nos pueda llevar eventualmente a una situación más compleja en esos primeros meses del año entrante. Entonces, lo que vamos a estudiar es precisamente qué otras medidas se podrían tomar en las próximas semanas exactamente, para prepararnos para eso. Ahora, hay unas diferencias que ellos no tenían todavía en el radar. Uno es lo que le menciono, que ya hemos logrado bajar la presión sobre Chingaza, es decir, hoy traemos 20% menos agua de Chingaza que hace 6 meses, más o menos. Entonces, eso es un avance importantísimo que ellos nos plantearon como una necesidad y les dimos, ya lo estamos haciendo. Otro elemento importante es poder avanzar eventualmente en fortalecer o digámoslo así, ampliar la captación que hacemos del agregado norte para poder aún más seguir profundizando esa proporción del agua que traemos del agregado norte, pero eso depende de la CAR, será estudiado por la CAR para evaluar y seguramente pues es una decisión técnica que tendrá eventualmente, si se toma, que tener compensaciones que tendremos que hacer. Y otro tema importante es que hoy tenemos, por ejemplo, una situación donde ya empezó a cambiar la tendencia. Nosotros tenemos, Néstor, y le expliqué al presidente, unas proyecciones de cuándo tendríamos que decretar alerta amarilla, cuándo tendríamos que decretar alerta naranja y cuándo alerta roja. Y si uno tomara los próximos meses, digamos, asumiendo que no haya ninguna precipitación, 0 precipitaciones, que no es real, porque va a haber, puede que haya pocas, pero va a haber, pero 0 precipitaciones, como está hoy distribuida la traída del agua norte, Chingaza y sur, tendríamos que decretar sin precipitaciones en 94 días alerta amarilla, en 124 días alerta naranja y en 154 días alerta roja. Esto cambia todos los días. Entonces, pues básicamente, Néstor, lo que le digo es que fue una buena discusión porque tuvimos la oportunidad de contrastar visiones, de presentarle lo que hemos hecho y también debo decir, Néstor, yo aproveché para decirle, presidente, este es el camino para dialogar las cosas, es sentarse a hablar, presentar las visiones y no que la nación se entrometa en decisiones que le corresponden a Bogotá o que nos enteremos por medios de comunicación. Alcalde, de eso le quería preguntar, porque le pregunto por la posibilidad de declarar desastre y usted me dice, en la práctica, falta alerta amarilla, falta alerta naranja, falta alerta roja. ¿Por qué tiene interés el gobierno nacional en declarar el estado de desastre? ¿O por qué se lo propusieron? Bueno, ¿cuáles son los riesgos, si me permite? Sí, básicamente es para evaluar si se pueden, digamos, primero el desastre permitiría mover recursos más fácilmente al gobierno nacional. Eso es básicamente el elemento fundamental de la declaratoria de desastre, mover recursos. Ahora, eso se justificaría si esos recursos se mueven para algo que nos permita tener un impacto en los próximos meses, en los próximos 2 meses. Si no, pues no tiene una justificación. Eso es lo que yo le pedí, que revisáramos con el equipo de la Unidad de Gestión de Riesgo y con las instancias que tienen ellos para declarar el desastre. Y hay una cosa positiva, es que el mismo director de la Unidad de Gestión de Riesgo dijo esta decisión debe ser compartida, claro, la puede tomar la nación, pero la idea es que la tomemos juntos, si es que hay lugar a tomarla, para que tomemos luego o hagamos las acciones que vengan a justificar la declaratoria del desastre. Entonces, eso lo vamos a analizar de aquí a la semana entrante, un planteamiento que hizo el presidente en el tema de aguas lluvias, y ahí vamos a valorar qué tanto podemos en cuestión de pocas semanas hacer inversiones realmente en la práctica que tengan un gran impacto en recolección de aguas lluvias. No es tan fácil, pero lo vamos a analizar. Y nosotros le planteamos, Néstor, una alternativa que está planteada desde hace varios meses y es poder utilizar
entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo de la planta de tratamiento del salitre que podrían ser utilizados para usos no potables, para usos industriales en Bogotá, por ejemplo. Pero hoy la regulación no lo permite. Entonces pedimos que la ANLA y el Ministerio de Ambiente revisaran eso para ver si podemos hacerlo rápidamente y de esa forma reducir la presión que tenemos también un poco adicional sobre Chingaza. Alcalde, pregunta sobre el corto y otra sobre el largo plazo. Sobre el corto plazo, ¿es posible que en las próximas semanas, digo antes de fin de año y antes del día cero que se ha planteado, se endurezca el racionamiento de agua en Bogotá? Esa del corto plazo. Y la de largo plazo es, ¿en cuánto tiempo estaría disponible eventualmente una mayor cantidad de aguas subterráneas para los bogotanos? Bueno, Ricardo, a ver, la de corto plazo. Nosotros nos pusimos, digamos, el día cero como el referente, y es el día en que si llegamos a 36% en el sistema Chingaza, tendríamos que hacer más duras las restricciones. Hoy estamos en 43, por ejemplo, ayer subió en cerca de, no tengo la cifra, pero alrededor de 500,000 metros cúbicos de agua al sistema Chingaza ayer. Entonces ya está empezando a cambiar la tendencia, esperamos que se cambie la tendencia en estos 2 meses por lo menos, pero digamos, asumiendo que no hubiera ninguna precipitación, nada de afluencias, que sí las está viendo, pero que no hubiera absolutamente nada, tendremos como más o menos 19 millones de metros cúbicos de agua que tendrían que desocuparse del sistema para tomar esa decisión. Entonces todavía hay un margen, y el cálculo nuestro es que si no hubiera nada de precipitaciones, absolutamente nada, pues esa decisión sería en unas 3 o 4 semanas. Pero repito, no va a ocurrir eso. Estamos teniendo precipitaciones, entonces es probable que esa decisión llegara, si las precipitaciones son más bajas que las históricas, en unos 3 o 4 meses. Ahora depende de otra cosa, perdónenme que me extienda, y es de una cosa que hablamos ayer también con el presidente y con la ministra, y es que las proyecciones del fenómeno de la Niña se mantienen, pero se movieron. Se mantienen, primero, en que sí, todo indica que va a haber fenómeno de la Niña, que va a ser moderado, o inclusive débil, pero que se movió, y se movió al parecer a los meses de diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces puede que haya precipitaciones en esos meses también. Eso hay que tener en el radar, porque eso nos puede llevar a que se reduzca también el riesgo de tener que ir a una restricción mayor. Eso dependerá de cómo evolucione, pero lo vamos a seguir monitoreando. Ahora, sobre largo plazo, ¿me iba a hacer otra pregunta? No, ahí va la segunda, okay. Ahí va la segunda, largo plazo, el agua subterránea, alcalde. Sí, sobre largo plazo, digamos, ayer hablamos del tema del agua subterránea. Ese es un tema que, como ustedes saben, ya en Bogotá se captan en 64 concesiones agua subterránea, pero es limitado. Realmente están sacando alrededor de 6,000 metros cúbicos de agua día más o menos. Eso es menos del 0,5% de agua que se consume en Bogotá hoy, principalmente para industrias, y es agua obviamente no tratada, no potable, que quienes la captan tienen que tratarla si la van a utilizar para algo que requiera tratamiento. En ese sentido, hay estudios de la CAR, y hay otros estudios que tiene el Gobierno Nacional que indican que eventualmente podría haber un potencial. Lo que acordamos allí es estudiar eso. Todavía no podemos dar una cifra, digamos, de cuánto se podría extraer o de cuándo se podría lograr eventualmente esa extracción, pero es una alternativa que dijimos ayer, vamos a estudiar, y acordamos con la Unidad de Gestión de Riesgo incorporar esto en el trabajo conjunto de estudio para determinar en los próximos meses. Ahora, aquí la clave es, digamos, entender que hay que reducir la dependencia de uno de los sistemas. Hemos tenido en Bogotá históricamente una dependencia en Chingaza, que es un sistema que si tiene un año de muy bajas precipitaciones ya nos ponen problemas. Entonces esa dependencia hay que reducirla con lo que estamos haciendo, por ejemplo, el agregado norte. Eso nos permite distribuir mejor, en cierta forma, el abastecimiento, depender menos de uno solo, y es lo que estamos haciendo y tenemos que profundizar. La meta nuestra es llegar en el primer trimestre del año entrante ya no a 8.2 como estamos ahorita, metros cúbicos por segundo en el agregado norte, sino tener la capacidad de llegar inclusive hasta 10,5. Eso dependerá de la concesión de captación que nos dé la CAR. Pero eso nos permitiría reducir aún más esa dependencia y tener más margen siempre para manejar situaciones que eventualmente afecten Chingaza con el agregado norte, que tiene una dinámica distinta, una dinámica que depende del Cisga, de Neusa, de Tominé. Tominé, por ejemplo, es un embalse que tiene como capacidad 3 veces lo que tiene Chuza. Ese es un embalse que nos puede servir particularmente en la solución de largo plazo. Entonces eso pues son ya cuestiones no de próximos meses, pero sí del próximo año, 2 años, y eso también lo vamos a estudiar.
Alcalde, entonces con lo que usted nos está diciendo, ya baja un poco el riesgo de que este año, antes de culminar este año, pasemos de un racionamiento de 1 día a 2 días. Digamos, no es imposible, pero yo lo veo muy poco probable con las proyecciones que tenemos, que este año eso ocurra. Eso dependerá, repito, de las precipitaciones y afluencias que en sumatoria lleguen al sistema Chingaza en estos próximos 2 meses, que como les digo, ya nosotros duramos casi 40 días donde bajaba todos los días el sistema Chingaza, absolutamente todos los días bajaba. Ya llevamos unos 10 días en los que ha habido más o menos 3 días donde ha empezado a subir. Eso es un cambio en la tendencia, esperamos que se mantenga, y si eso se mantiene, no hay riesgo de que en los próximos 3 meses tengamos que acudir a un racionamiento mayor. Sí, alcalde, una última pregunta y no con el afán de que usted prenda el retrovisor, pero este tema lo conversaron en algún momento con la exalcaldesa Claudia López. Pues yo no sé si les conté, pero digamos en el proceso de empalme tuvimos en la discusión del acueducto los retos de largo plazo en Bogotá, y pues la administración anterior sí nos dijo que teníamos que pensar en las soluciones para garantizar el abastecimiento de 2040 en adelante. Entonces ahí está la discusión de Chingaza 2, si se contempla eso o no, agregado norte, agregado sur, y ella nos dijo básicamente, ustedes tienen una serie de alternativas que tendrán que estudiar y analizar para reducir el riesgo de que después del 2040 Bogotá tenga problemas de abastecimiento de agua. No nos dijeron nada sobre la situación que estábamos viviendo particularmente en ese momento. Y eso pues yo sí creo que hemos debido empezar campañas y ejercicios adicionales un poco antes, porque cuando llegamos nosotros el 1 de enero, el sistema Chingaza tenía 41% en su nivel. Históricamente nunca había estado por debajo del 50% en enero. Entonces nosotros recibimos ya una situación que nos obligó a tomar medidas de inmediato, como iniciar campañas, pero particularmente cambiar el esquema y empezar a traer más agua de Tibito, con la limitante de que las obras estaban demoradas. ¿Y por qué supone ustedes le dijeron el riesgo es del 2040 y se les olvidó decirle que el riesgo es desde ya? No sé, eso sí hay que preguntárselo a la administración anterior. Vale, es el alcalde Carlos Fernando Galán hablando sobre el agua, sobre las posibilidades, los riesgos y la figura del desastre, que fue uno de los temas de la conversación de anoche con el presidente Petro y sus equipos. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Muchas gracias a usted, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio. Gracias a usted, 8:27 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro se reunió anoche con el alcalde Galán para hablar y tomar decisiones por la falta de agua en Bogotá. Está descartada por ahora una declaratoria de desastre, pero la palabra debe llevarnos a la reflexión de cómo hacemos para ahorrar un poquito más. Esta mañana siguen las evacuaciones, a pesar de que ya el huracán Milton se ha movido hacia el Océano Atlántico. Están evacuando personas, están abandonando mascotas, que ha sido el tema de la controversia con el gobernador DeSantis. Desde los Estados Unidos, esta mañana les actualizamos sobre los efectos del huracán Milton, sobre la situación de esta mañana de jueves. Juan Camilo Merlano. Néstor, primero cabe destacar la actualización que hace poco dio el gobernador DeSantis junto a autoridades. Dijo que si bien la tormenta fue severa, significativa, gracias a Dios, este no fue el peor escenario, dijo el gobernador DeSantis, y también haciendo claridad en que la peor inundación o marejada ciclónica fue de hasta 3 metros y se presentó concretamente en el condado de Sarasota. Entonces sí, la tormenta fue grave, pero no fue el peor escenario ni el escenario catastrófico que se tenía previsto, o al menos para el que estaban preparados las autoridades. Pero lo que ha causado conmoción en las últimas horas, Néstor, tiene que ver con el caso de un perrito, un perro que fue encontrado por la patrulla de autopistas de Florida en plena interestatal en la I-75. Esta es la autopista que sale de Tampa, bueno, mucho antes que Tampa, pero pasa por Tampa y va hacia el norte de la Florida. Pues muchas personas vimos las filas interminables de vehículos, de ciudadanos, de individuos que estaban evacuando, pues una de esas personas, un miserable, como le están llamando muchos esta mañana en redes sociales, decidió dejar a su perro amarrado a un poste
en una de las orillas de la carretera, que es el video que nuestros usuarios en YouTube pueden ver en esos momentos. La patrulla de policías vieron al animalito amarrado y fueron a rescatarlo. Tenía el agua casi que hasta el cuello. Ese momento lo grabaron, escuchemos. It's okay, buddy. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I don't blame you. I don't blame you. It's okay, buddy. It's okay. Podemos escuchar cómo el perrito empieza a ladrar cuando el oficial se aproxima a él y le dice, está bien, amiguito, no te culpo, le dice cuando lo escucha ladrar, no te culpo, todo está bien, le decía el oficial. Creo, si no me falla el ojo, que es un Bull Terrier blanquito, que la patrulla de autopistas luego publicó una foto actualizando el estado del perro. Publicaron una foto de él junto al mensaje, está a salvo y recibiendo cuidado. Lo llevaron al veterinario donde fue examinado para heridas. Ahora bien, el rescate de animales también ha sido una labor que no solo las autoridades han adelantado, sino también organizaciones. Por ejemplo, la organización Alas de Rescate logró movilizar unos 60 animales en adopción desde el área de Tampa hasta refugios en otras áreas de Florida. Es una de las muchas caras de este huracán, del huracán Milton, cuando vemos la foto en nuestro canal de YouTube del perrito, el Bull Terrier, que fue rescatado por las autoridades a orillas de la Interestatal 75. Una de los muchos rostros de lo que fue la evacuación, de lo que fue el desastre que dejó Milton, que esta mañana las autoridades están adelantando labores de rescate también. Se confirma la cifra de muertes hasta ahora. 4 personas fallecieron, pero no por cuenta concretamente del paso de Milton, sino por los tornados que se generaron previo a que Milton tocara tierra en el estado de la Florida. Estos tornados particularmente afectaron el condado de Santa Lucía y allí asesinaron a 4 personas, Néstor. Juan Camilo, gracias. Estamos en comunicación con Tampa en este momento, 8:31 minutos. Rosalind Angelakopoulos es vocera del Departamento de Policía. Sargento Angelakopoulos, buenos días. Sí, buenos días, hola. ¿Estoy pronunciando bien su apellido? Sí, Angelakopoulos. Mi esposo es griego y mitad colombiano también. Angelakopoulos. Sí. ¿Y el mitad colombiano es qué apellido? Oh, no, él es Angelakopoulos, pero de la Espriella es la mamá de Colombia. Ok, se llama Angelakopoulos de la Espriella. El esposo. No, Angelakopoulos está bien. Ok. Señor Angelakopoulos, sargento, ¿qué pasa en Tampa esta mañana después de Milton? Bueno, te voy a decir que aquí en Tampa somos bien dichosos. Acabamos de apearnos del helicóptero que estábamos evaluando los daños aquí y tenemos muchos árboles en la calle, tenemos mucha línea de electricidad que están caídas y tenemos inundaciones en parte de nuestras carreteras, pero no como anticipamos, porque como vieron el huracán se quedó un poco sur de nosotros y pudimos evitar el agua llegando del mar hacia las casas, pero sí tuvimos muchos vientos pero estamos bien afortunados hoy, esta mañana. Sí, qué bueno. Señora Angelakopoulos, el huracán, tal y como pasó, ya está en el Atlántico, ya atravesó el territorio continental de esa parte norte de la Florida. ¿Ya pasó lo más grave? Sí, aunque ya pasó lo más grave, todavía hay peligro en el área porque tenemos muchas cosas que pasan después de la tormenta. Muchas personas quieren salir, quieren ver sus hogares o visitar familias, asegurar que ellos estén bien. Y muchas de las heridas pasan después de la tormenta porque, como te dije, hay líneas eléctricas vivas que están en el piso y muchas personas no la pueden ver. Sí tenemos todavía carreteras que están inundadas de agua, pero no lo parece. Entonces muchas personas manejan a través de esas aguas y las aguas pueden estar cargadas con electricidad también. Todavía hay árboles que están casi caídos, que pueden caer. Hay muchas cosas que tienen que tener pendiente aún después de la tormenta. Sí, señora Angelakopoulos, ¿en qué momento, después de que hagan ustedes la evaluación, creen van a rehabilitar el regreso de tantos millones de gente en la Florida que salió de sus casas, que está hoy en refugios?
Bueno, eso todavía no lo sabemos, es un poco temprano, sí tenemos muchas cosas cerradas porque no es seguro. Nuestra prioridad es que todo el mundo esté seguro, pero sí te puedo decir que todo el mundo que trabaja aquí, todos nuestros oficiales están trabajando, todas las agentes de la ciudad de Tampa ahora mismo están empujando esas áreas más afectadas, están tratando de abrir las carreteras, quitar los árboles, restaurar electricidad y poder a las casas para tratar de traer a nuestra ciudad a un estado normal. Sí, sargento, ustedes tienen experiencia porque no es el único fenómeno natural. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que va a tardar esa operación de recuperación, por ejemplo, de las redes de electricidad, de acueducto, las vías, para que todo vuelva a la normalidad? Bueno, eso se va a tomar un par de días porque no, me imagino que saben que nosotros todavía estábamos recuperando de Helene y eso fue ni siquiera 2 semanas atrás y todavía estábamos recuperando de eso. Cuando Milton llegó todavía teníamos escombros en la calle y eso ahora con esa nueva, lo que pasó en la noche con los vientos y el agua, nos hizo el trabajo un poco más difícil porque todavía estábamos recuperando de Helene. So va a ser un par de días para nosotros llegar a ese punto de normal. Sí, pues ya es una buena noticia que no haya tenido los efectos devastadores que se habían pronosticado. También lo está reportando esta mañana el gobernador DeSantis. Sargento Angelopoulos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. 8:35 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Espaldarazo de la Junta Directiva de Ecopetrol al presidente de la compañía, Ricardo Roa, quien se queda finalmente en el cargo pese a la investigación en su contra que le abrió el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente, campaña de la cual fue su gerente y de la que saltó a la presidencia de la empresa más grande del país, la más importante para las finanzas del Estado y también la más importante para millones de colombianos que tienen sus ahorros allí a través de los fondos de pensiones o de manera directa, como ocurre con 250,000 personas. Empresa que seguirá bajo la batuta de Roa, director de orquesta que se queda en la presidencia de Ecopetrol, tras ratificarlo de manera unánime todos los 9 miembros de la Junta, incluidos Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes presentaron su carta de renuncia a la misma hace unos días tras la caída del negocio con la OXY y la aparente injerencia del presidente por tratarse de un negocio con operaciones de fracking. Presidente que claramente sigue teniendo clara injerencia en la Junta de Ecopetrol, donde la mayoría de los miembros son cercanos a él y por eso no sorprende tampoco a nadie que en las últimas horas se hubiera ratificado a Roa en la presidencia. Y hasta ahora la advertencia del Centro Nacional de Huracanes cuando Milton es categoría 1 con vientos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora y se encuentra a unos 410 kilómetros de las Bahamas es que aún está produciendo vientos huracanados riesgosos y lluvias fortísimas en el este de la Florida, particularmente en Cabo Cañaveral, dado que se encuentra a unos 15 kilómetros al noreste. Recordemos que Milton ingresó por Cayo Siesta a las 8:30 de la noche hora local en el suroccidente de Florida, esto es cerca a Sarasota y ahora está saliendo por Cabo Cañaveral en el noreste de Florida. Las imágenes satelitales que comparte hasta ahora la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica muestran al huracán como si fuera una especie de torbellino blanco gigantesco saliendo de Florida, pero que se va disipando poco a poco. Ese centro o el ojo del huracán desde un principio fue estrecho, se veía cerrado y por cuenta de temperaturas altas en las aguas del Golfo se intensificó rápidamente y llegó a categoría 5 con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Hay que tener cuidado con los prejuicios, es decir, con esas preconcepciones, con esas ideas fijas, con esas predisposiciones que nos llevan a distorsionar la realidad. Muchas veces nos aproximamos a personas valiosas y lo hacemos desde nuestros prejuicios, generalizaciones, simplificaciones, experiencias del pasado y terminamos no comprendiendo, no conociendo a esa persona, sino proyectando nuestros miedos en ella. O puede pasar con un proyecto, o puede pasar con una tarea, un sueño,
Oye, hoy quisiera invitarte a revisar tus prejuicios, analizarlos. La mayoría son irracionales. Atención en los ataques en la guerra en el Medio Oriente. Acaban de resultar heridos algunos cascos azules en este combate entre el ejército de Israel y militantes de Hezbollah. Cascos azules entre los cuales hay colombianos aparentemente heridos en el ataque de esta mañana. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ha ocurrido esta mañana, y lo está denunciando así Naciones Unidas, es que deliberadamente un tanque israelí disparó en contra de una torre de vigilancia, hasta 3 puntos disparó donde estaban cascos azules. Hay que explicar que los cascos azules de Naciones Unidas están allí por orden del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el año 1978, y esto fue desde cuando se obligó a Israel a retirarse de su ocupación desde el Líbano. Entonces se estableció lo que se llama la línea azul, que deben vigilar estos cascos azules desde hace 46 años. Hay 10.058 cascos azules en esa disposición. Tienen un mando muy limitado. Ellos lo único que deben vigilar es que no haya ni soldados libaneses en esa línea, ni soldados israelíes. Y hace algunos días Israel le pidió a Naciones Unidas que sus soldados, los soldados cascos azules, salieran de esa línea, y Naciones Unidas le dijo que no, que tenían un mandato del Consejo de Seguridad, y entonces Israel les contestó que se atengan a las consecuencias. Lo que está denunciando esta mañana Naciones Unidas es que había drones vigilando esos puestos, esos búnkers donde están estos cascos azules, y que un tanque habría disparado hasta 3 puntos distintos. Hay que decir que es una tropa multinacional la que hay ahí. Te decía, son 10.058 soldados al mando de un general español que se llama Haroldo Lázaro, pero son de 50 nacionalidades distintas. Entre ellos hay un colombiano, pero también hay más de 600 españoles, hay más de cerca de 1.000 personas de Indonesia, 1.200 personas de Indonesia, hay 370 de Irlanda, en fin, 50 nacionalidades distintas. Y ahora lo que se ha dicho es que hay 2 personas de estos cascos azules, personas que tienen que vigilar la paz en esa zona, que han sido heridas por ataque deliberado de Israel, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Nosotros tenemos en Colombia nuestro propio huracán. Es la curiosa notificación del presidente Petro. Le dijo a una emisora de Chía que si van a tumbarnos, lo cito entre comillas, vamos por el poder, que es una declaración, digo, por lo menos curiosa. Él que es el poder, él que maneja el poder, las fuerzas militares, el poder económico de este país, la burocracia, las grandes decisiones políticas que pasan por la presidencia de la República, dice que si lo van a tumbar, él va por el poder. Según el presidente, será vía marchas, protestas, asambleas permanentes. La fecha es 23 de octubre, cuando las organizaciones sociales, el petrismo, intentan movilizarse en modo 8 de la mañana, 42 minutos. Mucha atención, hay un nuevo reporte sobre escasez de medicina que se ha venido agravando en el país y que ayer, Camila, originó una nueva protesta de pacientes o de familiares de pacientes de enfermedades huérfanas. Sí, señor, enfermedades huérfanas, raras o de alto costo, que llegaron hasta el Ministerio de Salud para exigir que lleguen los medicamentos, Néstor, con muchas historias, algunas incluso muy tristes, de pacientes y familiares, sobre todo de familiares de niños, que contaban que a muchos les llegó la medicina cuando su ser querido ya había fallecido, y que hay retrasos de hasta 6 meses en tratamientos de esas que son enfermedades de alto costo, huérfanas o raras, que están suspendidos porque no hay el medicamento. Ante la muerte de 2 pacientes de estos, Felipe, el niño Juan Manuel y Madeline Valentina, sí, responde el comunicado del Ministerio de Salud diciendo: tras un análisis exhaustivo y revisión concreta de los hechos, se logró establecer que la causa del fallecimiento de estos 2 niños, de estos menores, fue consecuencia de condiciones ineludibles de salud. Traducción: que no fue por la falta de medicamentos, sino su enfermedad en sí misma. Quiere decir pero pues la enfermedad se agravó porque no llegó la medicina, Néstor. Lo que pasa es que eso, decírselo a una familia, es muy doloroso. Vamos a suponer que sea cierto. Es una suposición. Yo no creo que sea la manera como uno le tenga que decir a una familia eso. Sí, porque es que tu hijo se muere y eso es una desgracia, y nadie te va a decir, no, es que era, comillas, morible. Lo que quiere
Por Dios. Consecuencia de condiciones ineludibles. Era que se iba a morir. Era que se iba a morir. Entonces, pero Néstor, me parece y el párrafo que sigue a mí me parece también un poco más fuerte para esas lamentablemente familias. Uno de ellos se encontraba en cuidados paliativos desde inicios de la vigencia de 2023 debido a un trastorno progresivo e incurable. Y es pertinente aclarar que los cuidados paliativos se prestan a pacientes que cuentan con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa. Dichos cuidados, además de afirmar la vida, buscan que se considere la muerte como un proceso normal. Pero eso no le suena a lo que pasó cuando el niño en la ambulancia se murió y dijeron que se iba a morir de todas maneras. Nani Pardo, que era en ese momento la jefe de comunicaciones del hoy presidente Gustavo Petro, que dijo que el niño o el bebé igual se iba a morir. Esta es de la teoría de si nos vamos a morir, vayámonos enfermando. Sobre el tema de la escasez de medicamentos, Nicole Buitrago. Hasta el Ministerio de Salud llegaron decenas de pacientes que sufren algún tipo de enfermedad huérfana. La asociación que los representa está informando que son más de 90,000 los pacientes con este tipo de enfermedades que no tienen el abastecimiento continuo de los medicamentos para sacar adelante sus tratamientos médicos. En medio de las protestas con bubucelas, carteles y también fotografías de los pacientes, le manifestaron a todos los funcionarios del Ministerio de Salud que esta es una emergencia nacional. Ya le colocamos tutela, no dicen que no, llaman, no, ahorita no hay medicamento. No están recibiendo a tiempo sus medicinas, no tienen citas oportunamente y estamos en una emergencia nacional, ya que los pacientes necesitan esto para poder vivir. Y hablan de emergencia porque precisamente el sector salud dice que no está mejorando el panorama. Los medicamentos que registran escasez o que ya están desabastecidos siguen siendo vitales para diferentes enfermedades. Para la epilepsia está desabastecido el clobazam, para las condiciones psiquiátricas el metilfenidato, para la hipertensión el enalapril y otros para el asma y enfermedades autoinmunes. También hablamos de la diabetes, está desabastecida en algunas presentaciones la insulina y si hablamos de hormonas está desabastecido el estradiol. La industria farmacéutica, los productores y comercializadores aseguran que el problema persiste, pero no porque se estén dejando de fabricar. Están hablando de inconvenientes en la distribución, en la compra por falta de recursos y demoras en las importaciones. Más del 80% de los medicamentos representados en más de 3.000 moléculas están en este momento en una provisión normalizada. Dentro de la lista que entrega el INVIMA hay registro de 26 medicamentos descontinuados y por eso el Ministerio de Salud le está pidiendo en este momento a la CPS que de forma directa o a través de esos gestores farmacéuticos importen los medicamentos vitales no disponibles para los pacientes, pero también anunció algunas medidas específicamente para el medicamento Vimizin para tratar una enfermedad huérfana que genera condiciones neurológicas especiales. Arribará un nuevo lote de medicamento Vimizin al país el próximo 16 de octubre. Se van a reunir también con la CPS Compensar, Sura y Mutual Ser para realizar negociaciones y habrá reunión del Ministerio de Salud el día de hoy con los pacientes que tienen patologías relacionadas con la epilepsia y el día martes 15 de octubre con otras asociaciones. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, 8 de la mañana, 47 minutos. Los pacientes angustiados ayer frente al ministerio gritaban los nombres de las medicinas, por ejemplo, clobazam. Uno muy repetido, que son las ayer. Que escasean, ¿no? Sí, hay un listado total de 26 medicamentos que el INVIMA dice descontinuados o escasos, pero llama mucho la atención ese que usted acaba de mencionar, clobazam. Lo repetían y lo reclamaban una y otra vez en la protesta de ayer. Doña Luz Victoria Salazar es la presidenta del Observatorio de Enfermedades Huérfanas. Doctora Salazar, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un gusto estar esta mañana con ustedes. ¿Usted es médica? No, soy ingeniera química, especialista en administración de salud. Ingeniera química. ¿Y por qué termina usted en este momento, en la manifestación de ayer, frente al Ministerio de Salud, reclamando por la escasez de medicamentos? Yo llevo 28 años al frente de una organización de pacientes que fundé al ser mi esposo el primer paciente en recibir una terapia especializada para enfermedad huérfana. Este camino recorrido pues nos ha dado una curva de aprendizaje importante. Son 28 años y mire lo curioso, Néstor, ayer fue el primer plantón en el que asisto en mi vida. La razón, que este sistema de salud que estamos enfrentando, toda la problemática, llegó a un punto de quiebre que comenzó
a cobrar vidas y que tiene a casi 90.000 personas que están registradas como pacientes de enfermedades huérfanas en grave riesgo de continuar hacia un camino que les puede complicar su salud o puede involucrar su vida. Sí, señora Salazar, ayer llamó mucho la atención el reclamo que hacían familiares y los pacientes mismos en esa protesta. Cuéntenos, por favor, la historia del Clavazam. Espero pronunciarlo bien, pero es un medicamento que se repite mucho en esta reclamación que le están haciendo al ministerio. ¿Cuál es la historia de ese medicamento en particular? Bueno, yo le cuento, por ejemplo, el Clovazam llegó a estar desabastecido por varios meses durante este año y este desabastecimiento involucró la vida de un paciente de ACOPEL, que es nuestra organización también particular. Él era un paciente Gaucher que tenía al mismo tiempo una epilepsia refractaria que venía tratando por más de 10 años. Ante la ausencia de Clovazam, el niño empezó a tener unas crisis convulsivas repetitivas hasta que ya no las pudieron manejar. No había Clovazam, entonces intentaron con otros medicamentos, pero nada fue efectivo. Y precisamente ¿es un medicamento para las convulsiones? Perdóname que la interrumpa. Para las convulsiones, okay. Sí. Para la epilepsia. También, el viernes anterior al niño fallecer le llegó la posibilidad de tener el Clovazam, pero ya no había nada que hacer. Y a mí me da tanta tristeza ese comunicado del ministerio en el que ustedes ya lo expresaron. Pues si se iba a morir, ¿para qué le damos? Eso es una situación demasiado indolente, que además riñe con la verdad. El ministerio en eso está faltando a la verdad, porque Juan Manuel era un paciente que venía estabilizado, que pudo continuar su vida, tenía buena calidad de vida, pero ante la ausencia de su medicamento se fue complicando y complicando y complicando. Entonces, de verdad es una postura indolente en ese comunicado y que falta la verdad. Era lo primero que quería decir también. Se han ido arreglando el tema de ese desabastecimiento que tenía que ver con producción en otros países que no nos alcanzaban a entregar. En este momento informan que el Clovazam ya comenzó a abastecerse en nuestro país y que muy próximamente no debiera tener ninguna dificultad. Vamos a hacer un seguimiento estricto, continuo, para que eso llegue a ser una realidad, porque ayer todavía había mamitas que decían: no tengo el Clovazam para mi hija, pero además el médico no me lo formula porque la EPS Compensar les dijo que ya no podían formular Clovazam. Pero eso significa, señora Salazar, que las EPS están cambiando el medicamento o la fórmula que le deben dar a los pacientes. Sí, le están diciendo a los médicos que no formulen Clovazam, que formulen otro. Vamos a ver si ahora retoman la normalidad, porque de verdad la situación llegó a ser muy complicada. Esperamos que sí se arreglen las cosas. Pero yo, aparte de ese desabastecimiento que les quería mencionar puntualmente, el manejo y qué pasó con ese desabastecimiento. Pero doctora, una pregunta: ¿por qué la escasez? Es decir, ¿cuáles son las razones que les dan para que no lleguen estas medicinas? Debido a ese riesgo que estaba teniendo nuestro paciente Juan Manuel, personalmente me involucré en hablar, aparte de ministerio y de algunas instancias de EPS, con los productores de la molécula. Y es que al principio del año una empresa que tenía como el 80% del mercado dijo: no voy más. A la empresa que tenía el 20% le dijeron: por favor, suministrenos lo que esta empresa no nos va a suministrar, y la producción no les alcanzó, tenían que reprogramar, tenían que ver cómo reemplazaban lo que no tenían previsto, y por eso llegamos hasta hoy con todas esas dificultades. Parece que esa empresa que dijo no voy más, pues ya volvió a ofrecer producto en el mercado. Entonces tenía que ver como con temas externos a lo que es el sistema de salud y a producciones que se dan en otros países. Pero mire cómo me llama la atención lo siguiente.
una razón grande, la razón macro por la que nosotros hicimos el plantón, tiene que ver con que llegamos a un punto de quiebre en nuestro sistema de salud, un punto de quiebre donde no hay recursos, donde los recursos para las enfermedades huérfanas que se consiguen los tratamientos a través de presupuestos máximos no han llegado. Hay una deuda de 2.5 billones de pesos. Al finalizar el año, muy seguramente llegaremos casi a 4 billones de pesos. Entonces, pues no va a ser un mercado atractivo para algunas empresas que fácilmente van diciendo, chao, aquí no voy más. Pero fuera de eso es lo que tiene que ver con desabastecimiento. Pero fuera de eso, el que no tengamos los recursos al día o que las EPS o quien deban manejar el recurso como los operadores farmacéuticos no estén con esos dineros al día, hace que no puedan comprar los tratamientos, que hayan cientos de pacientes que lleven 1, 2, 3 meses con interrupciones. Y lo que nos motivó ayer a estar allá es decirle al ministerio, cumpla. Sí, pero doctora Salazar, pero a los papás que están buscando medicamentos, ¿cuál es el mensaje? ¿El desabastecimiento, la escasez es por las EPS que no entregan porque no tienen el medicamento? ¿O si van a una farmacia a buscarlo, lo consiguen? Hay algunos que consiguen en la farmacia. Eso lo tendrían que demostrar para decirle a la EPS, usted no tiene, pero sí hay en el mercado. Y entonces está en la obligación de suministrar, hacer las denuncias con la Superintendencia Nacional de Salud y llevar los casos al ministerio. Sí. Que nosotros estamos como cabezas de organizaciones llevando esos casos en nuestras conversaciones con el ministerio, tratando que sea un tema que se mejore. Claro. Doña Luz Victoria, una pregunta final. ¿En qué quedaron con el gobierno o en qué está esta batalla el día de hoy? A ver, el ministerio tuvimos ayer durante nuestro plantón la oportunidad de hablar con el viceministro Rego, que nos dijo que estaba abierto al diálogo, que si quería seguíamos, y nosotros pues le manifestamos que llegamos a un plantón que íbamos a culminar, que si no nos íbamos a separar de ese tema y que exigíamos la presencia del ministro. Vinimos pidiendo durante toda la mañana, había niños en silla de ruedas, personas con muchas dificultades para estar allá, esperaban ver al ministro y poderle hacer solicitudes, pero realmente sentimos también indolencia y falta de humanidad en ver que no se acercó por lo menos a acogerlos. ¿En qué quedamos? En que el ministro no bajó, y queremos que la reunión sea con él, donde haga compromisos, y se programó para el próximo martes. ¿Compromisos en qué sentido? Yo vuelvo y repito, en el sentido de que oxigene el tema de presupuestos máximos para que los pacientes puedan recibir sus tratamientos. Ustedes los mencionaron en los comunicados, unos pacientes con una molécula que necesitan y que eran como 150 pacientes que estaban reclamando su medicamento. Ya pudieron hacer unas mesas y comenzar a arreglar el tema. Entonces, para que arreglen el tema de los pacientes tenemos que hacer plantones. El sistema está muy complicado, llegamos, vuelvo y lo repito, a un punto de quiebre. No hay un flujo de recursos, hay un desfinanciamiento que es la causa más de toda la problemática que tenemos que enfrentar. Necesitamos que el ministerio muestre la voluntad de arreglar eso y oxigene el tema de las enfermedades huérfanas con los recursos que adeuda. Muy bien, es doña Luz Victoria Salazar, presidenta del Observatorio de estas enfermedades huérfanas, la mayoría de altísimo costo para el sistema de salud. A toda la problemática que hay con la falta de medicamentos se suma ahora el comunicado del Ministerio de Salud. Doña Luz Victoria, gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá se logre algún avance en esa reunión de la semana entrante.
A ustedes, gracias por darme la oportunidad de elevar la voz. 9:58 minutos, Felipe. Es que el comunicado sí es un poquito desafortunado. 8:58. ¿Qué dije yo? 9:58. 8:58 minutos. 8:58. El comunicado no es desafortunado, Néstor, es una canallada. Lo acabo de leer completo. Y es siempre la negación de la negación, que es culpa de los niños, que los niños iban a morir. Felipe, es que cuando usted tiene... Néstor, todo esto es el efecto shu. Todo esto. Cuando usted tiene un familiar con una enfermedad de estas graves, que efectivamente el cáncer, por ejemplo, usted y que yo, como yo lo ha tenido cerca, pues eso tiene un desenlace usualmente malo. Pero que salga un comunicado del gobierno ante la falta de medicamentos diciendo que es que la probabilidad de deceso es muy alta. Sí. Es que el desabastecimiento de medicamentos no es de ayer ni de antier, Néstor. Hemos hablado tal vez en los últimos 9 o 10 meses en muchas oportunidades de este problema, que se volvió un problema crónico. Y lo que está pasando con la salud, le voy a decir, sin acusar a nadie en directo, pues directamente, lo que están haciendo con el sistema de salud es criminal, Néstor. Pero no se debería poder acusar a alguien directamente, porque esto sí tendría que tener un doliente, que es apenas lo lógico. Pero sabes yo que noto, Felipe, que esto es un patrón que se repite no solamente en este campo, sino en todos. Ayer también veíamos al ministro de Minas diciendo que lo que alertan los gremios de gas y de energía no es cierto y que no hay tal desabastecimiento y que no va a haber ningún problema en diciembre. Es decir, es la negadera una y otra vez de todo lo que pasa sucede. Lo que pasa es que aquí, Paola, es la vida de un niño. Además, es la vida de dos niños, sí. Me estaba refiriendo al de Juan. Entonces, es más indolente. Más allá de todo el patrón que están señalando Felipe y Paola, a mí me preocupa es que uno tiene que tener empatía, Néstor. Es que tú como le dices a un familiar, bueno, es que tu hijo se iba a morir. Padre, ¿cuál es el lío? El problema no es solo con los dos niños, sino con los que no están recibiendo las 90 dijeron. Porque para ellos, yo creo que son mucho más de 90, porque son todos los pacientes de enfermedades huérfanas a quienes no les está llegando